Hola, ¿cómo están? Esperando se encuentren bien. Les informo que mediante este video y mediante otros que vamos a hacer más adelante, vamos a ir trabajando los materiales que yo le envío en la plataforma y a través de este medio vamos a ir haciendo una retroalimentación de lo que se está trabajando ya. Vamos a analizar hoy día la guía de la unidad cero que le envié hace un tiempo para conocer sus respuestas, ver un poco qué es lo que tenían que responder, si están acertados o no, y los que no, obviamente puedan hacer la corrección correspondiente. Eh, no me ha llegado las guías de todos, una situación entendible por tema de red y todo eso, pero lo vamos a hacer con los que llegaron ya. Y los que no, aprovechen este video con los comentarios para que se puedan ir poniendo al día. Ya, la guía era la unidad cero, como les dije, el tema progreso indefinido, revolución industrial y el imperialismo. Objetivo, reconocer el significado del concepto progreso, estudiando los efectos de esta idea a través de los procesos de revolución industrial e imperialismo. Bien, en la primera parte de la guía había un cuadro donde ustedes tenían que clasificar las consecuencias de acuerdo al tema económico, al tema de la población y al tema del territorio. En economía lo más importante es la llegada del sistema fabril. Acuérdense que llega a reemplazar a los talleres artesanales donde antes se producían las cosas y llegan las fábricas a ser este nuevo centro donde se va a producir todo, lo que actualmente conocemos, ¿ya? Por lo tanto, ese es uno de los cambios más importantes, porque acelera la producción y permite que se hagan muchas más cosas en menos tiempo, ¿ya? Obviamente a través del trabajo de maquinaria y todo eso. Una segunda consecuencia económica es el surgimiento del trabajo asalariado. Si bien cuando partió el trabajo en las fábricas, el trabajo era muy extenuante, con largas horas y muy mal pagado, surge aquí con la revolución industrial. Ahora han tenido mejorías ese trabajo, pero no partió de buena manera. Recuerden que trabajaban las mujeres, trabajaban los niños y el pago no era adecuado, aparte de trabajar en muy malas condiciones con sin seguro de accidente, sin descanso dominical, por ejemplo, todas las cosas que hoy podemos imaginar, antes no existían. ¿Ya? Otra consecuencia económica es la expansión del mercado. Si se van a crear muchos productos en una fábrica, obviamente esos productos se tienen que vender. Y no se van a vender solo en los lugares próximos a la fábrica. Por ejemplo, si hay una fábrica de camas, no se va a vender en donde está ubicada, sino que va a necesitar sacar esa producción y llevarla a otros lugares, ¿ya? Y es así como comienza un poco a surgir el intercambio comercial entre continentes, desde Europa hacia América, desde Europa hacia Asia, desde Europa hacia África, y después se van a ir sumando otros continentes con su industria y van a tener también intercambio comercial con otros lugares. Eh, otra consecuencia importante en el ámbito económico relacionada con la revolución industrial es el surgimiento de bancos y entidades financieras. Como se va a comenzar a acumular mucho capital, este capital se tiene que guardar en alguna parte. Nunca va a estar seguro físicamente al lado de una persona. Por lo tanto, comienzan a surgir los bancos y también las casas de préstamo para que las personas puedan también seguir invirtiendo este capital que van a ganar y seguir generando más fábricas, ¿ya? Entonces, eso relacionado con las consecuencias económicas. Hay un error que vi en algunas de las guías que dice que en economía disminuyen los costos de producción. Lo que disminuye son los tiempos de producción. Los costos aumentan, porque si quiero hacer, por ejemplo, 10 cuadernos y los quiero hacer en menos tiempo, necesito más maquinaria para que me demore menos en realizar ese producto, ¿ya? Por lo tanto, no reducen los costos. Lo que se reduce es el tiempo de producción.
no los costos de producción. Los costos en algunos casos aumentan porque se necesitan maquinarias y otros elementos para eh, poder reducir esos tiempos de producción, ¿ya? Entonces lo que aumenta son los costos, lo que disminuye son los tiempos, ¿ya? En relación a la población, las consecuencias más importantes, obviamente la migración campo-ciudad. La ciudad tiene un resurgimiento con la revolución industrial y la gente va a comenzar a vivir ahí, cerca del trabajo, cerca de las oportunidades, cerca de los servicios como la educación, la salud, etcétera. Como la población se va a comenzar a concentrar en la zona urbana, aquí se va a desarrollar la vida, ¿ya? En la ciudad. Eh, Otra consecuencia, el trabajo que ya lo mencionamos de las mujeres y los niños que van a comenzar a insertarse en las fábricas debido a que estas van a aumentar su producción y van a necesitar gente, por lo tanto, niños muy pequeños van a comenzar a trabajar ahí y las mujeres también. Eh, Otra consecuencia en la población es el surgimiento de nuevos grupos sociales, la burguesía y el proletariado, que serían las personas que van a trabajar en las fábricas. A medida que va aumentando la población urbana, va a surgir más adelante la clase media, que van a ser principalmente funcionarios que van a trabajar en instituciones de servicio para las personas que van a vivir ahí en la ciudad. Van a necesitar un grado más de preparación intelectual, por decirlo, por lo tanto, eh, se va a desarrollar la clase media después de el surgimiento de la burguesía y del proletariado. ¿Ya? Eh, en la población también, otra consecuencia es las largas jornadas de trabajo, que ya se mencionó anteriormente y que está relacionada aquí en las consecuencias en torno a la población. Y en torno al territorio, estamos completando el cuadro, por si se puede ver, economía, población y territorio. En el territorio, las consecuencias más llamativas son, obviamente, los cambios de la ciudad. Como les dije, la ciudad antes no tenía una importancia considerable, ya que la gente vivía en el territorio rural, ¿ya? Con la revolución industrial, esta ciudad tiene un resurgimiento, ya no va a ser una zona donde solo se va a hacer intercambio comercial, sino que la gente va a comenzar a vivir ahí. Antes las personas de la zona rural solo iban a la ciudad a vender sus productos y a conseguir otros, ¿ya? Ahora van a vivir acá. Por lo tanto, ya no va a ser una zona de mercado, sino que va a ser una zona de residencia. Van a vivir ahí, van a trabajar ahí, van a tener los servicios básicos ahí. Por lo tanto, la ciudad tiene un resurgimiento, obviamente aumenta, crece, le quita territorio al suelo agrícola y la vida, como les dije, se va a desarrollar en ese lugar, en las zonas urbanas. Si se va a desarrollar la vida en la zona urbana, obviamente va a aumentar la contaminación. Esa va a ser una consecuencia también del territorio, también por todos los desechos que van a dejar las fábricas, ¿ya? Entonces, esa es otra consecuencia. Y como las personas van a comenzar a vivir acá, se necesita transporte para llegar de un lugar a otro, por lo tanto en el territorio se van a desarrollar estos medios de transporte que van a permitir conectar unas zonas con otras. Y lo último, en torno al territorio, sería las obras públicas. Se supone que como las personas van a vivir aquí, necesitan modelar su ciudad en torno a lo que ellos requieren. Por ejemplo, si necesitan un hospital, se va a construir un hospital. Si necesitan una escuela, se va a construir una escuela. Por lo tanto, las obras públicas y el desarrollo de las obras públicas también es una consecuencia de la revolución industrial en torno al territorio, ¿ya? Eso con el cuadro. Los que tengan eso, o la gran mayoría de lo que se mencionó, muy bien. Los que no, lo corrigen y lo agregan en su tabla, ¿ya?
Recordad también que esta tabla o esta guía, si bien ustedes la tienen desarrollada de manera digital como me la enviaron, tienen que tenerla en sus cuadernos, que obviamente es la zona más importante en donde podemos almacenar contenidos para volver a retomarlos después. ¿Ya? La pregunta 2 tiene que ver con la situación de China, donde aparecen dos imágenes. Una en donde ven a China como un dragón, que se ve muy chiquitito el dragón, y en la otra donde el dragón crece, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las respuestas a esas preguntas? Vamos a leer las preguntas primero. Dice, en relación al imperialismo, observa la caricatura y responda. Esta caricatura del 2013 representa dos momentos de la historia de China. A la izquierda en el siglo XIX, 1900 a 1999, y a la derecha en el siglo XXI, 2000 a 2100, el siglo en el que nos encontramos. China representada por un dragón y las personas son representadas por gobernantes de otros países. Ya la primera pregunta dice, ¿cómo se quiso representar China en el dibujo? Describa cómo entiende el cambio de aquel país con el nuevo ciclo. Y aquí la respuesta radica en lo siguiente. En la primera imagen, la relacionada a la izquierda, China es un país con poco desarrollo y un territorio con grandes recursos, ya sea territorial o recursos naturales, materias primas que se encuentran dentro de ese territorio. Por lo tanto, en la primera imagen, China es visto como un lugar de ambición, que esos gobernantes lo quieren dominar porque saben que juega un papel fundamental en la economía, ¿ya? O que les puede servir mucho para sus ambiciones imperialistas. Por lo tanto, todos en esa imagen miran con mucho interés a China. Y en la siguiente imagen, este país crece, equipara a estas potencias en el ámbito económico y se les planta de igual a igual. Por lo tanto, esa es la diferencia. En una imagen, el país sale como un sitio de interés y en el otro es ya, en la otra imagen es una potencia económica al nivel de Estados Unidos, al nivel de Europa, de Francia y otros países europeos con un gran desarrollo económico, ¿ya? Entonces en eso consiste. En la primera imagen es un territorio inofensivo que muchos sueñan dominar y en la segunda imagen es un país emergente y que está al nivel de las grandes potencias y llega a ser hasta una amenaza para las grandes potencias, ¿ya? En la tercera pregunta hay un texto que dice, lea el texto y responda. El texto habla del nuevo papel de Asia en la producción mundial desde inicios del siglo XXI. Y aquí las posibles respuestas son las siguientes. La pregunta dice, según su opinión, ¿cuál debería ser una de las responsabilidades de este continente acorde a su influencia económica en los nuevos tiempos? Y las posibles respuestas son las siguientes. Una de las responsabilidades de Asia puede ser el uso adecuado de los recursos para que todos los países tengan sustentabilidad, es decir, un desarrollo en el tiempo, que si van a tener una buena condición, que ésta se mantenga a lo largo de los años. Obviamente sin pobreza, sin hambre, sin problemas de acceso a educación, a salud, etcétera, ¿ya? Esa es una de las responsabilidades, de que ellos a través de su riqueza la puedan distribuir a lo largo del mundo para que ningún país presente problemas. Otra posible respuesta es que esta riqueza que tenga este continente sea distribuida por todo el planeta, ¿ya? Para que a través de su producción todos tengan acceso a las necesidades básicas. Volvemos a hablar de alimentación, salud, vestuario, vivienda, etcétera, ¿ya? Y la tercera respuesta, algo un poco más desarrollado, es que este continente debe asegurar un flujo económico positivo para involucrar la mayor cantidad de personas posible en aquel circuito y así todos tengan un desarrollo económico considerable. Por ejemplo, si Asia necesita de Chile cobre, que el país produzca ese cobre y que le dé buenas situaciones a los trabajadores para que este cobre se venda bien afuera
y obviamente paguen bien por él. Y si pagan bien por él, obviamente va a llegar un buen dinero a nuestro país y ese dinero la idea es que le llegue a los trabajadores y no solo a los empresarios que se hacen ricos con este producto, con este mineral. ¿Ya? Entonces, tres posibles respuestas. Uso adecuado de recursos, distribución equitativa de la riqueza y asegurar un flujo económico positivo para que la gran mayoría de los países tenga una buena situación económica. La responsabilidad de Asia en la pregunta 3. En la pregunta 4 se le pregunta la definición de eh, tres conceptos: progreso indefinido, revolución industrial y imperialismo. Voy a leer la definición que tengo acá y los que la tienen parecida obviamente no la modifican, los que consideran que necesitan agregar algo que yo dije y que no lo tienen, lo agregan y van corrigiendo lo que es su guía. Progreso indefinido, idea aparecida en el siglo XIX, consiste en dejar atrás la interpretación religiosa de las cosas y confiar todo descubrimiento o conocimiento en la razón, lo que genera crítica constante a la mente e ideas humanas, llegando siempre a nueva información y avances. Esa es un poco la definición general de progreso indefinido. En revolución industrial tenemos lo siguiente: proceso desarrollado a fines del siglo XVIII, es la más grande revolución existente después del descubrimiento de la agricultura, altera el modo de producción de todo el mundo y deja la industria como la actividad económica principal. Hay algunos que acá en Revolución Industrial colocaron que se desarrolló en el Neolítico. No se desarrolló en el Neolítico. Lo que se desarrolló en el Neolítico fue la agricultura. Lo que se quiere decir de la Revolución Industrial es que esta fue la más importante revolución ocurrida después de la que ocurrió en el Neolítico, que obviamente es la agricultura y ya la mencionamos. En el imperialismo tenemos lo siguiente: proceso desarrollado por las grandes potencias mundiales en el cual buscan dominar nuevos territorios en búsqueda de recursos para su industria o mercados para su producción. Y eso ya lo alcanzamos a ver tanto el año pasado como a comienzos de este año un poquitito, así que la idea es que tengan un conocimiento más fresco de eso, ¿ya? En la pregunta 5 se habla un poco de la situación de la mujer y en qué trabajaba la mujer, ¿ya? Y existen tres preguntas que dice la primera: ¿qué proceso cambio del siglo XIX se representa en el texto? ¿Cómo puedes establecerlo? Y el cambio que existe es que la mujer se integra al trabajo. Antes, según la concepción religiosa que tenía el mundo de las cosas, la mujer solo estaba destinada para el cuidado de el hogar y el cuidado de los hijos. El cambio importante que ocurre aquí es que las mujeres se insertan al mundo laboral, tanto en las industrias como en el servicio doméstico. Comienzan a trabajar y comienzan a recibir un pago por su trabajo. Y eso antes no era visto, por lo tanto, ese es el cambio. Y lo podemos establecer leyendo el texto donde nos dice que las mujeres obviamente van a trabajar en algunas cosas, como el servicio doméstico. En la B nos dice: ¿consideras que la oferta del servicio doméstico tuvo algo que ver con con la expansión de la burguesía? Y la respuesta es que sí tiene que ver, porque mientras la burguesía crece, esta, acuérdense que se dedica a otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo, ellos eran cultivadores del ocio, ¿ya? Y el ocio es el entretenimiento, entonces, si eran fanáticos de esas actividades, sus responsabilidades tenían que recaer en otras personas, para lo cual contrataban personas que trabajen en sus hogares y se dediquen al cuidado de su casa, de sus familiares, etcétera. Y ahí entran las mujeres a trabajar en el servicio doméstico, principalmente de burgueses, ¿ya? Aparte, la burguesía consideran ustedes que son gente de negocios, por lo tanto están en permanente ocupación, ¿ya? Y si están ocupados, necesitan asistencia, que en este caso se le van a dar las mujeres trabajando en sus hogares. Y la pregunta 3 dice: ¿a qué se refieren las autoras con la frase las más pobres de los pobres? Y eso quiere decir que
Si bien existía mucha pobreza al inicio del trabajo industrial, las mujeres iban a ser aún más pobres que esos trabajadores industriales, porque si los trabajadores industriales, por ejemplo, no tenían seguro, no tenían descanso, eh, no tenían un pago adecuado o no tenían un descanso adecuado, siendo la gran mayoría hombres, las mujeres que recién se van a incorporar al trabajo en esta época, obviamente van a ser más maltratadas que esos hombres que trabajaban en las fábricas. Porque si ellos no tenían defensa, que eran personas que ya tenían participación, el género masculino, las mujeres, cuando recién surgieron al trabajo, van a estar como a la deriva. No van a haber personas que la van a proteger y su situación no va a ser de las mejores. Muchas mujeres van a estar expuestas a abuso, a maltrato, a, y a otras situaciones que obviamente son desagradables para cualquier persona, ¿ya? Entonces por eso se dice que las mujeres son las más pobres de los pobres, porque si ya están en una situación de pobreza, eh, por la situación de su grupo familiar, eh, van a tener mayores problemas aún, ya que nadie las va a defender, ¿ya? Entonces a eso se refiere, como recién están ingresando al trabajo en esa época, eh, no van a ser muy protegidas ni por el Estado ni tampoco por la sociedad de esa época. Si en algún momento no logran entender lo que yo quiero decir en el video, no tengo problema a que me lo pregunten, ¿ya? Para que vayan corrigiendo su guía como corresponde. Y las últimas dos preguntas tienen que ver con un gráfico y un análisis de tabla que dice la pregunta A: ¿cómo le explicarías a un amigo que Inglaterra haya sido el país que más se urbanizó? Y la respuesta consiste en que Inglaterra se urbanizó más que el resto de los países, ya que en este país comienza la revolución industrial, por lo cual las personas se fueron a los espacios urbanos a vivir en búsqueda de trabajo y posibilidades de vida. ¿Ya? Esto fue aumentando considerablemente, porque se supone que en la industria estaba el éxito económico, no para todos, eso ustedes ya lo saben. Por lo tanto, en la industria atraía personas para que eh, vayan a vivir a las ciudades, a la zona urbana. Si partió en Inglaterra, obviamente este país va a ser el que más se desarrolle en ese ámbito, ¿ya? Por lo tanto, las zonas rurales inglesas van a ir dejando que las personas que vivían ahí se vayan trasladando a la zona urbana. Y la B dice, ¿cuáles fueron las consecuencias del crecimiento de la población de las ciudades durante el siglo XIX? Y las respuestas pueden ser las siguientes: sobrepoblación. La ciudad no está preparada para recibir tanta gente, por lo tanto algunas personas van a vivir en muy malas condiciones, expuestos a enfermedades, viviendo uno encima de otro, por decirlo de una manera, hacinados. Y eso obviamente no genera buenas condiciones de vida, ¿ya? Va a existir una nueva distribución de la ciudad donde esta va a estar orientada a la industria, por lo tanto se van a generar caminos, se van a generar puentes para el traslado de material, para que la industria reciba a sus trabajadores y todo funcione bien en torno a la industria, que va a ser lo más importante en este tiempo. ¿Ya? Va a existir la segregación, ya que las personas que van a ser obreros generalmente los van a dejar, perdón, viviendo cerca de su lugar de trabajo, por lo tanto, si ellos van a vivir en malas condiciones, lo van a dejar como en un rincón. Ah, aquí viven los obreros y ese sector va a ser segregado, va a ser separado. Y no van a tener las ventajas del territorio urbano, ¿ya? Porque si en el territorio urbano están los hospitales, están las escuelas, están las calles limpias, en ese sector donde generalmente van a vivir los obreros, no se van a preocupar mucho de ellos y no van a vivir de la mejor manera. Ya, insalubridad de la ciudad, eso también es algo que va a aumentar, por lo menos en esta época, porque si llegan muchas personas, lo más probable es que lleguen con enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, se van a dar algunas
algunos riesgos que van a poner en peligro a la población, ¿ya? Y obviamente la delincuencia. Todos van a la zona urbana en búsqueda de trabajo, pero no todos lo consiguen. ¿Qué pasa con los que no lo consiguen? Se van a someter a actos de delincuencia y eh, lo más probable es que salgan a robar, que salgan a apropiarse de cosas que no les pertenece y se genere también el vandalismo, ¿ya? Esas son algunas de las respuestas, ¿ya? Los que, como les dije anteriormente, no tengan algo de lo que se comentó aquí, lo agregan, y los que tienen algo similar, perfecto, los felicito y sigan trabajando, desarrollando sus tareas tanto de historia como de otras asignaturas. Eh, a través de mi correo y a través de mi teléfono estoy atento a dudas. Si no entendieron algo del video, lo pueden preguntar de nuevo. Y espero sigan o estén pasando la materia que le envíe a través de un PowerPoint a su cuaderno, ¿ya? Porque con esa materia vamos a desarrollar otra guía que después vamos a retroalimentar también a través del video, ¿ya? Eh, perdonen la facha y la situación, pero son los nuevos tiempos y vamos a tener que acostumbrarnos a esto durante un periodo más o menos largo, ¿ya? Para los próximos videos voy a intentar mejorar lo que ustedes me sugieran y esperando se encuentren bien en familia. Cuídense y cualquier duda o consulta estamos disponibles, ¿ya? Que estén bien, cuídense.